un tiempo que de vez en cuando publico alguna cosa en redes para enredar a la gente o para provocar lo que cada uno considere que cómo debe reaccionar, ¿no? Y a ver, si lo veo, el 9 de noviembre del año pasado escribí lo siguiente: si pudierais demostrar que no hay nada después de la muerte, que todo acaba tras el último aliento, ¿lo revelaríais o lo conservaríais en secreto para que la gente mantuviera la esperanza? Vuelvo a hacer la pregunta y espero que se entienda bien, ¿vale? Si pudierais demostrar que no hay nada después de la muerte, que todo acaba tras el último aliento, si tuvierais esa certeza, ¿lo revelaríais o lo conservaríais en secreto para que la gente mantuviera la esperanza? Cuando yo publiqué esto, lo podéis ver, está en Facebook, por ejemplo, a mí me llegaron contestaciones de ese mensaje en ambas direcciones. Unos decían que sí, otros decían que no. Me llegaron incluso mensajes privados. Algunos decían que sí y otros que decían que no lo revelarían. Y sabéis que todos tenían razón. Los argumentos que exponían quienes pensaban que sí había que contar ese descubrimiento, que no hay nada después de la muerte, esto es una suposición, ¿eh? Tenían argumentos de sobra para defender esa postura, y quienes pensaban que no había que contarlo también tenían argumentos de sobra para defender esa postura. Esto estaba originalmente planteado para la tercera quedada virtual de Amigos del Misterio. Iba a ser entonces cuando tratáramos este tema, pero hubo que modificar el guión sobre la marcha y lo hemos traído aquí, a Elche. Así que os traslado a vosotros la pregunta, se lo voy a preguntar a Verónica, se lo voy a preguntar a Jorge. Si de repente os encontrarais con una prueba irrefutable de que no hay nada después de la muerte, que cuando te mueres se acabó, ¿saldríais al mundo y lo contaríais? ¿O diríais, dejemos que la gente siga siendo feliz o siga teniendo esperanza? Verónica. ¿Por qué yo primero? No lo sé. Es por cortesía. No estoy a la derecha de Dios Padre, ¿eh? Vaya, a la izquierda. Te ha tocado, tú lo has dicho. Vale, yo soy del team de que no lo contaría. Yo no lo contaría porque, bueno, yo siempre considero lo que acabas de decir, justo donde hay fe hay esperanza. No soy quien soy, no soy el ombligo del mundo, no soy una persona única. Sería incapaz de desmontarle el mito, de desmontarle la creencia a nadie. Si con ello, para colmo, puedo causar algún dolor o algún malestar, me parecería de verdad altamente injusto causar ese malestar en un tercero de manera innecesaria. Vivir lleva implicado vivir con una creencia, la que sea, se llame como se llame, de verdad. Si no tenemos creencias, no podemos subsistir, somos incapaces, necesitamos apoyarnos en algo, sea lo que sea. ¿Quién soy yo para decirle a alguien lo que debe o no debe creer? ¿De verdad tengo tanta importancia? ¿Tengo esa potestad? ¿Tengo esa competencia? Yo creo que no la tengo. Jorge, ¿tú qué piensas? Bueno, yo, igual que Jesús, igual que Verónica, creo que yo tampoco lo diría. Entre otras cosas porque no jugaría, lo digo jugar entre comillas, con la ilusión de una persona. O sea, si una persona tiene esa creencia y esa esperanza, ¿quién somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién es nadie para romper la esperanza a nadie? Pero entre otras cosas es porque tampoco te creería. Ojo. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano está condicionado a creer. Y ojo con lo que digo. Y esto está estudiado desde la antropología, no tanto desde la historia, pero sí desde la antropología. Y está demostrado, incluso científicamente, que tenemos un gen, que Richard Dawkins lo llamó el gen de Dios. Estamos programados, el ser humano, el Homo sapiens, está programado para creer. De hecho, cuando alguien os diga, es que este que cree en Dios, este que cree en la espiritualidad, este que lo otro, qué raro es. Para nada. El que es raro en el mundo es el que no cree en nada.
esa persona es súper rarísima en el mundo. Otra cosa es que la creencia la denominemos de una manera u otra. Es decir, se sabe que los diferentes tipos de homínidos que han existido, porque el Homo sapiens al final no deja de ser el resultado de un cruce de ciertas otras especies. Sabemos, por ejemplo, que en Neandertal se han descubierto, en una cueva de Francia, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, se encontró al fondo de la cueva como una estalactita que habían caído, habían hecho un círculo en algo simbólico, lo que quiere decir que ya tenían una creencia o algo en el más allá. Ese tipo de pinturas que se hacían era por algún tipo de simbología. Cuando a un ser querido o del clan fallecía, ¿en qué posición lo ponían? En posición fetal. Eso, para muchos antropólogos, muchos historiadores, significa que ya tenían la creencia de que esa persona en posición fetal iba a renacer de una manera u otra, tal y como hace la naturaleza con las plantas y con otros. Iba a crecer, iba a nacer otra vida, como nacen los niños en posición fetal. Es decir, ese tipo de creencia la tenemos arraigada. Y tiene una explicación. Cuando un grupo homínido se enfrentaba a otro, si un grupo homínido tuvo en algún momento un gen que hizo que tuviese algún tipo de creencia, y se tuviese que enfrentar a otro grupo homínido que no tenía creencias, ¿quién pensáis que lucharía con más ahínco? El que tiene la creencia. Es decir, cuando lo podemos ver, por ejemplo, iba a decir personas, pero no son tan personas. Estado Islámico, gente así, terroristas que matan porque piensan que si mato a muchos voy a estar con 100 vírgenes. ¿Lo creen? Es su creencia. Pero eso hace que salgan a lo que sea, a matarme, como sea. Porque tiene una creencia detrás, que cuanto más me cargue, más vírgenes voy a tener en otro mundo. Es decir, las creencias están arraigadas en nosotros, estamos conectados. Y yo os digo, un científico, Richard Dawkins, que es su antepasado era también Darwin, este descubrió que todos nosotros tenemos un gen, que es, si se denomina, el gen de Dios. Estamos programados a creer, de una u otra manera. Porque biológicamente nosotros somos animales culturales. Tenemos una parte animal, una información genética, y después la cultura nos hace derivar a un sitio o hacia otro. Y por eso creo que es igual, la gente va a seguir creyendo, por más que le digas, aunque tengas una evidencia tremenda, y ya lo digo como historiador, aunque yo tenga una evidencia tremenda, que no quiera creer, lo va a creer, te va a poner mil excusas, te va a decir lo que sea, te va a dar mil vueltas. Es ego cognitivo. No, es igual. Bueno, también quiero escuchar al público, a ver quién quiere hablar. Venga, alguien que se lance Alguien que se primero. anime, venga. Yo voy a hablar, que no hablo nada. Venga. ¿Quieres micro o No, yo, se me oye bien. Así ya. Proyecta. Soy proyectador. Por cierto, el 1 de junio es mi cumpleaños. Estoy en un blog. Pero no, voy a ir a casa. Yo creo que la pregunta está más planteada en el hecho de lo que ha dicho. No es si lo diría o no, es cómo convencería a la gente de eso. Pero tienes la prueba. Echa la imaginación. Da igual, te puedes echar mucha imaginación, pero al final, ¿cómo lo convences? Alguien que tiene una fe arraigada, ¿cómo convencería a esa persona, por mucha evidencia que tenga, de que eso es así? Creo que ese sería el quid. Yo sí que lo intentaría. Yo intentaría convencer a la gente de que no hay nada. Lo intentaría, pero no lo conseguiría. Pero sí que lo intentaría. Quería poner para mí un ejemplo súper claro. ¿Cómo convences a un terraplanista de que la Tierra no es plana? Ahí está. Por mucha evidencia científica que existe, que creo que no haría falta ni explicarla. Yo sí que lo intentaría. Ya digo, no lo iba a conseguir. Sí, yo lo he intentado Es inviable. y no. Pero sí que lo intentaría, porque creo que al final las creencias Hay es lo que un terraplanista aquí. que nos diferencia. Sería otro debate. Sí, sería otro debate interesante. ¿Cómo convences ante pruebas científicas? ¿Cómo convences? Porque creo que las creencias es lo que nos hace diferentes. Es decir, el hecho de yo creer en una cosa y otra persona creer en otra es lo que hace que yo no confíe en esa persona. Por mucho que digamos, sí, yo lo integro, para mí es lo mismo que sea de una religión o de otra, que sea de un país o de otro, eso es mentira.
podemos aprender a estar con esa persona, pero no lo vamos a entender. Es que yo quiero... El problema que yo veo es ese. ¿Cómo lo convencería? Sería mi mayor... Es que no sé cómo nombrarlo, pero sería una frustración muy grande. Saber a la ciencia cierta y saber que no te van a creer. De todas maneras, yo también quiero diferenciar entre... Yo soy mucho de... Al creyente de lo que sea, hay que respetarlo. A esa persona que cree en lo que quiera creer, yo, sinceramente, creo que hay que respetarlo. Otra cosa es la creencia, que como creencia, como cualquier disciplina, debe estar sometida a la crítica. Toda ideología política, todo pensamiento, toda evidencia científica debe estar expuesta a la crítica. Y una cosa es la persona y otra la creencia. Es decir, yo voy a respetar totalmente a una persona que sea creyente religiosa y cualquier religión. No tengo por qué diferenciar a una persona cristiana de un budista o de un musulmán. No. Lo respeto profundamente. Otra cosa es que yo, en mi formación, pues tenga que criticar lo que vea criticable de esa creencia. Siempre desde el respeto. Aunque esto parezca una incongruencia, hay que respetar. Pero el pensamiento, cualquier creencia debe estar expuesta a la crítica, porque si no... Y ojo, porque también hay mucha gente que dice que... Y la crítica de la crítica también. Es decir, si yo critico algo, tengo que estar expuesto también a que me critiquen mi crítica, ¿vale? Porque también veo mucha gente que cuando tú criticas algo, o que a alguien le critican algo, es como que no lo aceptan y empiezan a criticarle el otro. Es que, perdona, la crítica debe estar expuesta siempre para todo el mundo, siempre con respeto. Esto parece que hemos olvidado cuál es el respeto, pero las creencias, todas las creencias deben estar expuestas a la crítica. Pero la persona que cree esto, hay que respetarlo. Perdón. Bueno, Por aquí viene el rollo. ¿Por qué tenemos que convencer a alguien? ¿Por qué tenemos que convencer a alguien? Yo no convencería a nadie. ¿Por qué? No, es que quizás no se trata de convencer a nadie. Yo cuando explico algo, o cuando escribo un libro, o cuando... Sí, no, yo no hablo tanto de convencer, a ver, no solo cuestión de convencer. De ejercicio que nos falta, ¿no? Sí, ¿Para qué? No le diría, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa necesidad de crear un conflicto? Es que no sé quién dijo, y fue un escritor, pero no me acuerdo quién fue ahora mismo, que todo intento de hacer creer a otra persona de algo es como colonizar a esa persona. Colonizar, por eso. Sí, es un sí, una comparación. Dominación, sí, un tipo de dominación. Yo creo que muchas veces nosotros cuando ponemos algo, cuando hemos estudiado algo, cuando hemos investigado algo, no se trata tanto de convencer a nadie. Simplemente, en mi caso, por ejemplo, yo pongo textos que están ahí, que son demostrables. Que quieran buscarlos, están ahí. No es tanto el convencer a nadie sobre eso, sino el que quiere investigarlo está ahí, con datos, con hechos que son comprobables, más allá de la creencia sí o no. Informar. Exactamente. O sea, si yo digo que en el texto tal, del año tal, pone esto y esto, lo podéis buscar. A ver si es verdad o no. No sé si sabéis, pero en las universidades hay 3 tipos de correctores. El corrector ortotipográfico, el corrector de estilo, que son las que están en las editoriales, pero después hay otro corrector que en las editoriales no suele estar, pero sí en las universidades, si tú vas a publicar a la universidad, que es el corrector científico. Es decir, si yo digo, el texto de Plutarco que dijo tal, dice esto, ese corrector tiene que ir a ese texto a buscar si es verdad lo que he dicho o no, porque hay muchos pseudohistoriadores, pseudoinvestigadores que dicen, sí, porque el texto tal, rebuscadísimo, dice, y no dice exactamente eso. Con que le cambies una palabra, una frase o lo que sea, ya estás cambiando completamente. Y se lo llevas a tu terreno. Y eso, dentro del mundo del misterio, os aseguro que pasa muchísimo. No se trata tanto de convencer, sino de poner las pruebas y cada uno después, que con sus estudios, su formación, que saque sus conclusiones, pero nunca cerrarse a nada. Claro, reconduzco un poco la pregunta, ¿vale? La pregunta no es intentar convencer, ya sabemos que no sería posible o que sería muy difícil.
La pregunta es si ocultaríais o no la información. ¿Vale? Creo que el matiz es importante. Tengo la información, pero no voy a darla. Porque creo, no sé, por ejemplo, Verónica decía, voy a hacer infeliz a mucha gente, me la quedo. Claro, esto a mí me lleva a una pregunta. ¿Puede que alguien tenga esa información y no la esté proporcionando? Bueno, ¿quién iba a hablar por allá? Adelante, a ver si se te escucha. Venga, venga, Dani, venga, Sí, no, sí que da igual. Si luego Pasar el micrófono y así se queda grabado. Yo es que no quería que se me grabara. Sí. Bueno, ya ver, la pregunta porque tiene que ser en sí si existe, en fin, ya están dando por supuesto que no hay algo después. Es una suposición. Vale, Eso, claro, pues, es que, bueno, pues cada uno, pues la gente dirá que sí, otra gente dirá que no. A mí me gustaría saber un poco, ¿hubo gente que ya te dijera que no? O sea, que no hay algo después. ¿A mí? Sí. A mí no, pero sí hay gente que ha pensado a lo largo del tiempo que sí, y ha habido científicos que se han atrevido a decir no hay nada, todo ser humano cuando se muere se acabó. Yo creo que precipitándose, no creo que tuvieran información a ese nivel, pero bueno, yo no creo que nadie tenga la prueba de eso. ¿Vale? Es una suposición, sobre todo poniendo en la balanza la verdad con mayúsculas, la tengo pero me la guardo para que la gente siga siendo feliz, o la verdad está por delante de cualquier otro interés. O el ser humano siempre busca la inmortalidad. Pero en ese caso la verdad es a lo mejor la verdad de esa persona. No de... Vuelvo a insistir que sería una información definitiva. Yo ya sé que esto no se puede imaginar, pero vamos a poner la imaginación. ¿Vale? Yo haría al contrario. Bueno, soy Jesús. Gracias por poder preguntar o dar mi opinión. Yo quizás haría lo contrario al compañero. No trataría de convencer a nadie en absoluto. Si yo tuviera una prueba en uno u otro sentido, tanto de que sí que hay más o de que no hay más, estoy de acuerdo con la compañera en que tampoco me considero tan importante como para poder desvelar ese secreto o guardarlo, simplemente lo tomaría como una experiencia mía de vida. Y sí que es verdad que si en algún momento pensara que alguien no se lo debo de decir o si lo sintiera, no se lo diría. Y si en algún momento sintiera que debo de hacerlo, lo haría. Entonces no me cerraría a un sí o a un no en absoluto, sino tendría que ir valorando las circunstancias de vida, las personas que se me presentan y un poco mi sentir que me ha acompañado bastante bien siempre y suelo hacer bastante caso de eso. No me cerraría a un sí. En función de la persona, en tu caso. En función de la No, persona... no pedirías salir No. en televisión y decir, señores, no hay nada. No. No harías eso. Bueno, o sí que hay. Exacto, lo que fuera. Lo que fuera. En función no de la persona, sino del momento, de la persona, de mí y de mi sentir. Me movería en esto. Le has dado la vuelta a la pregunta y has hecho muy bien. Porque yo recuerdo que hace muchos años, evidentemente, Jiménez del Oso, en uno de sus programas, de hecho, creo que está por YouTube, el programa en que lo dice, él decía que como psiquiatra pensaba que una de las cosas que da sentido a la vida es la incógnita de la muerte. Que probablemente si supiéramos con total certeza que hay algo después, a las primeras de cambio nos quitábamos el medio. Él lo planteaba así, es decir, que la pregunta efectivamente no sirve en cualquiera de los dos lados. Gracias. Bien planteado. Aquí delante. Bueno, a tocar. Es que, si me dan Ella primero y así. Muchas gracias, es que me tengo que ir. Pues yo, lo que ha dicho el compañero, lo que pasa es que digo, parece que me ha leído la mente. Yo no lo diría al mundo, primero porque en cuanto dices algo que puede haber controversia, ya te tachan de loca, de cualquier cosa. La gente tiene un odio hacia cualquier cosa que no es lo que esa persona piensa, que automáticamente te llega una ola de odio que dices, si pudieran me matarían con el pensamiento. Entonces yo, en base a eso, no lo diría.
en masa, de, bueno, tengo la certeza de que esto es porque tengo unas pruebas, no se lo diría a nadie, se lo diría a mis personas de confianza, a mi círculo de confianza, también viendo, porque por ejemplo, mi círculo de confianza serían mi padre y mi madre, por poner un ejemplo, a mi padre se lo contaría, a mi madre no, por cómo son. A mi padre se lo contaría, vamos, si lo supiera, mañana mismo estoy llamando a mi padre y se lo cuento, a mi madre no. Pero así al mundo no lo contaría. ¿Por qué? Porque es que me iba a repercutir en mi contra. Me iban a decir de todo por la calle, me iban a perseguir, bueno, hereje, no sé cuánto, de todo, ¿verdad? No, eso creo que genera otra pregunta, que es, ¿estaríamos dispuestos a aceptar el sí y el no? Cada uno un pensamiento individualizado. ¿Estaríamos dispuestos a aceptar que nos dijeran que mi casa, por ejemplo? No, pero ¿O que hay? y otra cosa. ¿Lo aceptaríamos? ¿Y cómo reaccionaríamos? ¿Y cómo reaccionaríamos? Esa es la siguiente pregunta. Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensáis que pasaría? Yo sí que lo diría. Podéis seguir contestando cualquiera de las dos preguntas. Si lo diríais o no, o qué pensáis que pasaría. Imaginaos una noticia en plan película de visita extraterrestre. Últimas noticias. Yo sí que lo Te diría. mueres y se acabó. ¿Qué pensáis que pasaría? Yo sí que lo diría, no sé si anónimamente, pero sí que lo diría. A ver, sabéis que yo estoy en la otra parte. O sea, yo sí que creo que hay más allá y hay algo después. Entonces yo estoy deseando que alguien diga esa verdad. Entonces, racionalmente, si es a la contra, también tengo que abogar por aquella verdad. Me obliga el raciocinio a decir si alguien sabe que no es cierto, que lo diga. La parte sentimental, a ver, si yo tuviera ese convencimiento o esa prueba, está la parte sentimental. Y si lo digo y fastidio a toda la humanidad, ese sería el motivo de decir, me lo callo. Pero bueno, la humanidad, pienso, a ver, la humanidad sobrevive muchos años y la mayor parte piensa en eso cuando se va a acabar el partido. Entonces, durante la mayor parte de su vida sobrevive, no sé si le importa mucho y solamente se acuerda de ello al final. Pero bueno, yo lo diría. Sí, sí, que cierto, claro. Muy bien. Rafa, ¿quieres saber? Bueno, es un hecho que, a ver, contestando a la pregunta, yo no lo diría. Es decir, yo no quitaría la ilusión o al menos la esperanza a la persona o las personas que fueran a fallecer, ¿no? Independientemente de mi propia creencia, ¿no? Y es un hecho que, por ejemplo, la Iglesia lleva ya más de 60 años intentando hacer esa misma cuestión, es decir, a convencer a gente, a su parroquia, de que la muerte es el final. Es decir, no existe una reencarnación. Hasta hace poco sí que lo creían, e incluso lo figuraba en sus escritos. Pero ahora no. O sea, es decir, lleva ya te digo, 60 años aproximadamente que la resurrección solo queda reflejada para la divinidad de Jesús. Entonces, ahí es donde ya empiezas a, digamos, a asimilar las nuevas generaciones, el tiempo, porque esto no se hace de golpe, esto se va haciendo poquito a poco, las nuevas generaciones ya tanto se identifican con el yo que una vez fallecen es el yo el que ha muerto. Es decir, mi padre muere, yo ya no voy a volver a ver a mi padre. Es decir, su alma es posible que reencarne, etc. Pero yo a mi padre no lo voy a volver a ver más. Entonces, se acabó. Acabó todo ahí. Igual que cuando yo fallezca, Rafa Benítez murió. Y a lo mejor me reencarna en otra persona, de otro país, de otra situación, independientemente de lo que yo haya firmado o tenga que vivir. Pero seré yo, pero que nadie conocerá que yo he sido alguien de atrás. Igual que por eso nos recordamos vidas anteriores. Pero respondiendo a tu pregunta, o vuestra pregunta, es que yo no le diría a nadie nada de que se ha acabado para precisamente no aguar la fiesta, ¿no? Quizás sí que se lo diría en mi entorno más íntimo a la hora de llegar yo a mi hora, y si puedo hablar. Entonces sí lo diría, esto se acabó, es el final. Pero será el final para mi cuerpo, no para mi espíritu, ni mucho menos. Pero será el final para mí, o sea, mi físico, eso está claro. Más opiniones, por evidente. Quería comentar una cosa. Al hilo de lo que dice el compañero, creo que no hace falta.
Yo te vuelvo la pregunta, es un poco una pregunta circular. O sea, ¿qué es más importante? ¿Saber si hay algo después de la muerte o saber si hay algo antes? A ver, para mí es la misma pregunta, para mí. Para mí es la misma pregunta. ¿Qué hay al otro lado de esto? Es la misma. A ver, ¿por qué no es la misma? ¿Tú también estás de acuerdo? Pues, ¿No es la misma? Porque él se quiere referir a si nuestra existencia ha existido de verdad. Antes. Por ejemplo. Ese es el antes. O si, ¿Hemos existido en serio? La vida empieza justo después de que morimos y no al revés. o si venimos, como ha comentado el compañero, por lo que sea, o hacer una misión y después nos diluimos en un universo, nos reconvertimos y somos otra cosa y volvemos de otra manera. Seguimos siendo parte del todo. Sí, pero sigue siendo información respecto a lo que hay después. Bueno, puede no o que éramos haber antes. nada después, pero sí que hay algo antes. A ver, yo entiendo que lo que nos preocupa es lo que hay después. Lo que hay antes ya pasó, en teoría. Yo tampoco pienso eso. Eso sería, entramos en un berenjenal que no salimos de aquí. Bueno, se supone que hay dimensiones en las que tiene espacio no existe. Pero sobre todo, lo que pondrían muchas personas, o yo lo entiendo así, en una situación personal muy chunga desde el momento en que supieran que no hay nada después. Entonces, es porque hay vidas muy chungas, que probablemente sobreviven con la esperanza de que lo que viene después sea mejor. Hay vidas muy chungas. Nosotros aquí en nuestro mundo vivimos bien, o muy bien incluso. Pero hay gente que vive muy mal, o en situaciones que extremas. quizás no comprenderemos nunca, porque ¿qué sabe una hormiga del universo? Está claro, está claro. ¿O qué sabe el pez de una palmera? No, no siempre. Se podría vivir en un mundo sin esperanza. Es lo que estamos diciendo de hacer. Es que la pregunta va por ahí. O sea, nos cargaríamos la esperanza del mundo. Vuelvo otra vez a lo que comentaba antes. Estamos programados para vivir. Tenemos un gen, el gen de Dios, de Richard Dawkins, que está demostrado. Tenemos un gen que en algún momento de la evolución, de la misma manera que se evoluciona con prueba y error, y en un momento determinado, un homínido, salió un gen que en ciencia se denomina alelo, que es algo pasa, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Los osos más antiguos eran todos marrones o negros. En algún momento determinado, en algún periodo glacial, un oso tuvo una mutación de un gen que hizo que un oso naciera blanco. Ese oso blanco, en un ambiente helado, tuvo la oportunidad de sobrevivir muchísimo más que el marrón. Evolucionó, se adaptó al medio y surgió. En un momento dado, algún homínido, no sabemos si el Homo sapiens, el Neandertal, el Homo denisovanos también, no sabemos en qué momento hubo una mutación que se denomina el gen de Dios, que nos hizo creer. Por eso he dicho que prácticamente todo el mundo cree en algo o quiere creer en algo. Lo que pasa es que las creencias van conforme al contexto social, cultural de su época. En su momento podemos denominar que los dioses son Horus, Osiris, otros son Zeus, las divinidades, cualquier cosa que no entendemos de la naturaleza es un dios, luego poco a poco vamos. Es decir, necesitamos que las creencias en ese tipo de cosas se van modificando con el tiempo, pero al final lo único que queda es la esperanza de que si hay otra vida o no. Es lo que subyace todo eso, y eso es lo que nos hace siempre al ser humano tener una esperanza. Hay gente que no cree, pero cuando tiene hijos, me gustaría creer. O cuando se ha muerto un ser querido, un familiar, pues me gustaría creer. Porque, y sí, pero como no hay ninguna prueba. Eso quiere decir que te dice que es ateo, no crees nada, no vive tranquilo. ¿Qué? ¿Perdón? Que quien es ateo y dice que no crees nada, es que yo miente o no puede vivir tranquilo. Puede que es agnóstico. Es que yo creo que muchas veces. No hay nadie ateo ni nadie agnóstico. A lo mejor se dice por decir, pero cree en algo. O quiere Siempre creer en hay, algo. siempre hay en Siempre un hay una rinconcito creencia, siempre siempre queda. hay. siempre Se queda. puede creer en el ser humano también en uno mismo, en su presente, en el día a día. A ver. Puede llegar. Ahí está viendo la pregunta.
A ver, que Miguel se nos ha incorporado, no sé si nos ha pillado al vuelo o... Me viene genial la pregunta porque yo soy ateo, me acabo de tomar una tila y estoy tranquilo ahora mismo. O sea, es que no, lo digo con toda sinceridad, me acabo de tomar una tila porque estaba... hay una frase que dice, yo solo creo en mí mismo. Ya con eso ya la cosa va bien, porque está relacionado también con la autoestima. Cuando una persona no cree en ella, todo le supera, es que la profe me ha tomado manía, el demonio no sé quinto, es que tengo mala suerte, me han echado el mal de ojo, el malfario. Eso en psicología se llama el locus de control externo. Esta palabreja es muy importante, muy poco conocida, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque hace que uno no tenga el control sobre sí mismo. Y eso está relacionado a veces con ciertas enfermedades, porque al final es, yo haga lo que haga, estoy maldito, haga lo que haga, tengo un malfario, haga lo que haga, tal. No, al revés, las personas que tienen un locus de control interno dicen, oye, si tengo un examen, voy a estudiar, voy a planificarme, voy a preguntarle las dudas al profesor, voy a ver, sacarme ahora, voy a ver, consultar otro libro, voy a preguntarle a mi compañero, que los apuntes están muy guay, me los deja. Eso es un locus de control interno, es creer en que uno le va a ir bien. Si no, la autoestima está baja, al final no te mueres. Eso es lo que comentaba Jorge, es el mecanismo de defensa. Si uno lo tiene muy alto, si se pasa de la autoestima excesiva, mira, me queda muy bonito. Es lo que comentaba Verónica por la mañana. Ahí está el psicópata, el narcisismo. Si el mecanismo al contrario, tienes tanta baja autoestima, ¿qué haces? Te matas. Es el suicidio, claro. Es que funciona así, una persona que tiene autoestima muy baja, muy baja, acaba con su vida y nadie quiere eso. Pero llega un momento que tú no ves salida, y ese mecanismo de defensa, pues ya se dio a tomar por saco. Eso no tiene nada que ver. Eso, No sé si tiene algo que ver. ¿Sabéis lo que es el efecto placebo? Vale. El efecto placebo, es decir, si tú crees que esto me va a sentar bien, hay un mecanismo en tu cuerpo que dice, me siento bien, a lo mejor no, pero te lo crees. Pero ojo, también existe el efecto nocebo. Si tú crees que te han echado un mal de ojo, una maldición, y cualquier cosa en casa, me he caído, me da un golpe, eso es para la maldición, y empiezas a sugestionarte de tal manera que la maldición que está ahí es súper evidente. No, te has sugestionado y existe ese fenómeno, el fenómeno nocebo también. Igual que el placebo, es lo mismo que lo contrario. Quería aquí añadir una cosa, por ejemplo, es que este agua no lo he dicho, pero esto está bendecido por el Papa. Para un creyente, voy a ponerme el agua. Me la había bebido, me la voy a usar para hacer las oraciones, lo que sea. Yo soy ateo, como no creo, pues vale. Pero lo que dice Jorge, es que ese efecto placebo pasa en todo. Pasa cuando curandero y dices, pues me siento mejor. Pero si tú crees que ese curandero tiene ese don, pues te sentirás mejor. Hay una cosa que me hace mucha gracia, lo digo por una anécdota. Un compañero, no sé nada de él, pero que es médico, y me decía, oye Miguel, ¿tú te has dado cuenta que por qué las pastillas no son negras? Digo, porque hostia, la pastilla negra es que da mal rollo, ¿no? Es que se ha hecho estudios por el color de la pastilla, y esto va en serio. La forma y el color de la pastilla induce a pensar que te vas a poner bien o no. Eso está estudiado, lo podéis buscar, el efecto placebo en los medicamentos. ¿Tú te meterías una pastilla negra? Una juanola, sí, pero una tomate esto que te no, es que va, digo así por quitar un poco de hierro, pero es cierto, podéis buscar que hay estudios científicos en el efecto placebo que es crucial y tiene que ver con todo ello, con ese tema de creencia, de autoestima, de salud, de creencia también en con esto pues voy a ir al otro lado, o porque tiene que ver también, que aquí esto Verónica puede hablar ahora mucho, que es el tema también de la moral y del duelo. Cuando alguien fallece, al psicópata le importa un pimiento que te lo ha matado, porque se joda y ya está. Pero el remordimiento de conciencia y eso, sabéis, en la religión, en cada religión, oye, que si tú has cometido unos pecados, tú no vas a ir al cielo, tú vas al infierno.
hay una cuestión moral al hecho de quién se salva y quién no. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque todas las religiones son un código moral que nos ayuda, nos anhela a convivir bien entre nosotros para no matarnos y que al menos pues vayamos a buen puerto según lo que uno crea. Pero lo repito otra vez, es una creencia. A día de hoy no se ha contactado que alguien haya muerto y me ha afirmado estoy muerto, estoy bien. Lo firme es que la ciencia diga, anda, pues sí que es verdad, el primer muerto que dice que está al otro lado y está bien y le puedes llamar y a las 4 y te contestan, ¿no? Pero todo esto está totalmente relacionado. Es más, me gustaría que Verónica comentara un poco el tema porque tiene que ver con ese tema de moral, de duelo y de muerte y que está relacionado con el masacre también. Es cuando uno mata a alguien o el pecado y está todo lo mismo. Solamente voy a hacer una anécdota. No hace mucho salió en televisión una mujer que se había tirado unos cuantos años rezándole a una imagen de Jesús y desde que esa imagen llegó a su casa y le rezaba todos los días, le iba mucho mejor. ¡Buah! Bueno, esa imagen era Ewan McGregor en su papel de Obi-Wan Kenobi. O sea, ¿hasta dónde puede hacer una creencia? No sabes quién es esa mujer, no había visto Star Wars. Obviamente, pero para ella esa era Jesús. Esa creencia al final hace que tengas esa esperanza y te va mejor y provoca ese efecto en que te va mejor porque lo crees. No subestimes el poder de Dios, por favor. Sí, de hecho, un poquito a coalición de lo que había dicho el compañero Miguel, os voy a dar un pequeño dato. ¿Cuántas veces no habéis visto esto en la vida real, en una peli o en una serie? Me da igual, una persona, un personaje que ha sido malo durante toda su vida, se ha comportado mal con todo el mundo, le ha hecho daño a mucha gente, le ha hecho la vida imposible a otros tantos y resulta que se va a morir. Y medio pueblo le trae la extrema unción. Y se la trae. ¿Para qué? Para ver si de esa manera pues pasa al otro lado de una mejor forma. Es decir, que tenga una vida un poco más positiva de la que ha generado en este plano en algún otro. La importancia de la creencia. De hecho, si sigo un poco por el lado de las creencias, esta mañana hablábamos de las creencias erróneas de los celos. ¿Os acordáis? Los celos. Si le diera credibilidad a todo, imaginad la que podría liar. Los celos son erróneos, son inferencias erróneas. Y sin embargo, ¿cómo le desmontaríais, haciendo coalición a la pregunta, a una persona que no está siendo infiel a otra, pero cómo le desmontas eso a aquel que lo cree fehacientemente? No se puede. Es que no hay ninguna forma humana de yo poder decirle, no, es que no ves que no te está siendo infiel, y sin embargo yo lo creo. Y lo baso además en una serie de pensamientos que lo justifico, porque yo puedo decir esto y esto, no me ha pasado, esto y esto. No hay forma de defender el pensamiento de otro. Y además confío en ello, ¿eh? De hecho, he dicho esta mañana una cosa y la reitero. No podemos cambiar salvo que nosotros queramos. No puedo cambiar a nadie. Yo no tengo poderes, no tengo competencias para hacer eso. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? ¿Tenemos competencias para cambiar al otro? No se debería. Otra cosa es lo que he explicado antes. Es cada uno su formación, o si tú expones cosas con datos, que cada uno luego saque sus conclusiones. Pero que sean datos al final comprobables. El resto son creencias. Tengo el caso de una chica que pasó por un mal momento y conoció a una secta religiosa y ¡pum! No pudo ser su novio porque la tenía tan absorbida y se sentía bien y ella consideraba que estaba emocionalmente gracias a ellos. Así de fuerte, y me decía, pero si gracias a Dios me he salvado. Claro, pero es que el comportamiento de la secta está justo orientado a absorber a las personas que pasan por un mal momento de su vida. Personas que experimentan el síndrome del nido vacío, es decir, me hago mayor, los hijos se van de casa, ¿qué hago con mi vida? Estoy en la adolescencia, me siento perdido, ¿qué hago con mi vida? Es esa parte de la vida en la que te haces preguntas y viene alguien que milagrosamente te las contesta. ¿Le crees a pie juntillas? Te has dejado manipular por el psicópata narcisista de egos elevados y autoestima alta. Quería en su cuarto de hora, el único que me explico. Sí. Pero ella sigue todavía, pero se siente mucho mejor. Porque ha aprendido a llevar eso de esa manera y no conoce ya otra fórmula, se ha sentido bien, ha experimentado la felicidad, el efecto placebo lo acaba de experimentar nivel Dios, y de esa manera
ha entendido que la vida es más llevadera Pero para eso es ella, bueno o malo. porque necesita Esa es la esperanza. pregunta. ¿Es bueno ¿A o que malo? Por aquí delante quería... Para ella ha sido bueno, está bien. ¿No? ¿Me has entendido? Verónica, pero es bueno eso para ella. Darle una función. En el momento en el que pero tú lo aceptas como bueno, es bueno. ¿Por qué? Porque hay una esperanza para ti. Es decir, tú esperas que eso te reporte algo bueno. Ha funcionado el plan. Trabajando, le ha ayudado, etcétera, etcétera. En relación a lo que estábamos diciendo antes, por ejemplo, yo no lo diría porque aquí es verdad que se plantean muchas preguntas. ¿Y si antes? ¿Y si después? ¿Y si la rueda de Sansara? ¿Y si vuelvo? ¿Y si una piedra y una hormiga? ¿Pero realmente la gente se hace tantas preguntas? No. Entonces, ¿qué necesidad? Lo primero que, cuando ese compañero, es que yo lo intentaría, pero ¿lo intentaría por qué? ¿Qué buen subidón tiene? O sea, si no me frustro, perdonad. No podemos poner a nadie en nuestra creencia. Yo puedo exponer lo que yo, lo que está diciendo, lo que yo pienso y tú lo aceptas, no lo aceptas, como tantas cosas. Pero, ¿qué necesidad hay eso? En una persona, por ejemplo, pienso que muere un hijo que tiene, pues, que pasar ese duelo, que el duelo tiene su fase y el duelo no es tan fácil de que tenga esa, digamos, o ilusión, o pienso que lo voy a ver en otro plano, o ¿por qué? Lo bloquea, es que lo bloquea. Es que llega un momento en que entonces diría, entonces yo para qué estoy aquí. Realmente, pienso yo que le quitaríamos como esa ilusión y qué necesidad hay de una persona, igual que los críos, si un crío cree en un nada, ¿quién soy yo para decir, mira que eres tonto, si eso no existe? Ya estamos frustrando. Porque al final, si empezamos por ejemplo desde la infancia, con todo lo que crean los niños, son súper Spiderman. Y los ve así, tú no, nene, tú no, tú eres. ¿Y a ti qué más te da que creas que sea? Ya se dará cuenta de que no es, ¿no? Entonces habría que ser. ¿Y si el crío se siente Spiderman y se tira por el balcón? Eso ya es un extremo ya. No, yo soy maestra y a mí no me ha pasado nunca tener que crear pero un balcón. sí que han habido casos extremos de no cortar una creencia y que esa creencia haya llevado a una situación muy grave por no cortar esa creencia a tiempo. Es que planteamos... Es que muchas veces no es cuestión de creencia, pues yo de la creencia. Vale, la pregunta es, si un niño cree que ese Spiderman se puede matar si se lo cree mucho, ¿estamos llegando a estas cuestiones? Vale, mira, hoy me he comido un plato de macarrones que está muy rico. Un plato está bien. Me como un camión de macarrones hoy me muero, me da un yuyu, ¿no? Pues esto es lo mismo, depende del nivel y del grado. Hay un tema que ese nivel de salud, mientras te va bien, no afecta a tu vida ni a lo de los demás, es sano. Ahora, mientras te afecta a tu vida, a tu día a día, y o afecta a los demás porque te estás jodiendo, para ya con el Spiderman que te va a matar un día, o te vas a caer por el balcón porque te lo estás creyendo demasiado, pues entonces eso ya es un problema. Entonces hay unos grados de salud a nivel individual, a nivel social, a nivel de país, a nivel global. Pero bueno, como todo, es decir, todo es bueno en su justa medida. Si yo creo que esto es agua bendita, escucha, y me lo pongo aquí, me lo bebo, y yo creo en esto, y me sienta bien, pues ¿qué más da? Pues está bien. Ahora, no, es que si no es el agua del Papa, yo no bebo agua. Nene, te vas a morir. son los extremos. No, es un problema. Hombre, porque aquí el problema está de que tampoco uno le enseña lo que estamos diciendo desde la escuela a tener pensamiento crítico, a plantearnos muchas cosas, mucho tema emocional, que todo eso es lo que nos falta. Al final la gente pues, como que se desfasa en algunos temas, ¿no? Hombre, ahí entramos en otro dilema que es que totalmente contra y también como ex docente, que hace muchos años que no ejerce como profesor en este caso, la educación emocional es una de las grandes bazas que todavía no se han hecho en España, porque en otros países sí que es mucho más común. Es mucho más común e incluso, ya digo, si pongo un caso, por ejemplo, que lo tengo más por varios motivos, por ejemplo, con Japón, los niños japoneses en la escuela, comparado a lo que tenemos aquí, lo que se hace, madre de Dios, baja de 15. Quiero decir,
Claro, entonces a la hora del cuidado, del respeto, de la ayuda entre el grupo, del equipo, de los sentimientos de uno, de la clase, de limpiarte tú, aquí no es una limpiadora, ellos los niños son los propios limpiadores ya de sus cuidados, de cómo se siente el otro, el trabajo en equipo, el grupo, que todos tienen que estar bien, que tal. Aquí el madre te contar a veces de lo que te ha dicho, de cuánto, te voy a matar, te denuncio, o sea, pero eso es un tema, es que ya es de país de educación, ¿no? Todo está relacionado. Es más, mira, me ha venido a huevo esto por un tema. Es que en Asia, en Oriente, muchas personas creen en la reencarnación y una forma de la vida. Aquí nosotros la muerte, la muerte, mal rollo, no me hables, libro de cementerio, mal rollo. Pero esto es en Asia, encantadísimos, porque tienen un respeto profundo a las tradiciones, a las creencias de más allá, y lo asumen, porque está dentro de su vida de creencia. Pero sabía que aquí el tema de la muerte es un tema tabú. Más que se hable aquí ya mucho, que se hable, que podemos hablar de la muerte, de la reencarnación, el más allá, de la creencia. Es todo un tema delicado, que mucha gente lo mete y se va corriendo. Se va corriendo porque le da mal rollo. Le da mal rollo y no se puede hablar de cierto tema. Aquí a gente que no está preparada para la muerte, ¿cómo le explicas tú el tema de eso? ¿Cómo se lo dices? Es un tema muy personal. Es un tema muy personal. Al final es complicado. No deja de ser algo muy cultural que llevamos arrastrando durante muchísimos años o milenios. Es decir, existen, y sabemos, los historiadores sabemos, que en algunas sociedades, cuando alguien moría, habían fiestas con celebraciones, y lo sabemos porque se han encontrado restos de comida, veían la muerte de otra manera. Era algo, yo pongo un ejemplo de la edad del cobre, los millares en Almería, en las tumbas que hay en Toloy, se sabe que justo alrededor de la tumba se han encontrado muchísimos restos de comida que eran de días como celebraciones, cada vez que entregaban a la tumba colectiva. También tiene mucho que ver la sociedad, si es, y lo ha dicho muy bien, si la sociedad en la que estamos o han estado son más tipo colectivas o más individualistas, tiene muchísimo que ver en todo esto. ¿Cómo ves la sociedad española? Individualista. Anclada en el mundo occidental individualista. Que es en el que estamos. Llevamos ya bastantes décadas, pero es eso, cada vez somos más individuales, cada vez es más ande yo caliente, ríese la gente, mientras a mí me vaya bien, al resto me da igual. Otras sociedades no. Mientras te vaya bien a ti, a mí también me va bien. Pero estamos incluidos en esa cultura ahora mismo. A ver, que por aquí también querían hablar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues nada, 2, 3 intervenciones y cerramos el chiringuito. Con el permiso de la mesa, si me dejáis, cambio de pregunta 180 grados. Suponte que como hipótesis, alguien mañana aparecerá en el más allá. Eso, pero sabe que está en el más allá. No hay nadie, no hay Google, no tiene nadie que preguntar qué las hay, pero sabe que está en el más allá. Entonces tiene esa verdad absoluta. Tiene el espejo donde está viendo a la humanidad, creyentes, no creyentes, medio creyentes. ¿Qué harías tú? ¿Le dirías a los no creyentes que existen más allá? Se decepcionarían seguramente, sufrirían, o te intentarías comunicar con los creyentes diciendo estoy aquí y existe eso y con toda la humanidad. ¿Lo dirías o no lo dirías? Yo me leería una nueva instrucciones, a ver si se puede o no se puede. Yo creo que no haría nada. Creo que dejaría que la humanidad siguiera su camino. Yo ya pasé por ahí y entiendo que debe seguir así. Creo. No sé si hay alguien más en la mesa. ¿Tú quieres hablar? ¿Yo? Sí. Hemos estado diciendo todo el efecto del plagio, todo esto, un poco en base a creer en algo simplemente, o autocreernos
en algo. Yo lo que quiero preguntar es, ¿hay alguien aquí que no tenga esperanza en algo y que si te rompen esa esperanza pudiera seguir adelante? Yo me lo pasaría muy mal. Yo me lo pasaría muy mal. No sé cuánto tardaría, si es que lo conseguiría. No sé si lo conseguiría, pero creo que me costaría mucho recomponerlo todo. No sé si alguien más quiere responder a eso porque la pregunta es muy buena. Yo me considero una persona no creyente, no creo. Pero si me gusta uno de mis misterios porque quizás quiero creer. No quizás busco algo, pero necesito, quizá por formación, necesito pruebas. Pero quiero creer, y quiero creer quizás más desde que tengo hijos, lo he dicho antes. Me gustaría creer, me gustaría saber por qué se cree, por qué lo cree la gente. Esa esperanza que tiene mucha gente, me gustaría tenerla yo también. Quizá anhelo eso y no lo encuentro y por eso me gusta indagar en todo eso. Pero yo no creo. Sí que tienes la esperanza. Como estamos fatal de tiempo, vamos a hacerlo de otra forma. Que levante la mano si hay alguien que no tenga ninguna esperanza de que haya algo después de la muerte. Ninguna, cero, nadie. Iba a levantarla yo, pero no contaba. La próxima reunión Por eso he dicho antes. Me ha tocado a mí, que haya alguien, porque si no la regla no se confirma. Lo raro no son la gente que cree. Lo raro en el mundo es la gente que no cree. Pero tú esperanza tampoco tienes. Yo no tengo esperanza. No, me gustaría tenerla. Mira, hay una historia muy bonita de... Hay una historia... Yo creo que sí crees. Tú dirás que te gustaría creer, pero en el fondo crees. Sí. O sea, que enrevesado. Como... Sí, pero venga, como hay... No. En la próxima reunión... Venga, luego me cambio. Yo soy el chaquetero. Venga, ahora ya no creo. Me gustaría creer, pero no tengo ninguna prueba evidente. Eso está, mira. Que me confirme algo de lo que quiero creer. Me gustaría creer, no sé, me gustaría creer que este político es bueno. Hablamos de la buena esperanza, porque de los no hay ninguna. Yo te lo puedo demostrar a ti y tú me puedes demostrar que tiempo, la próxima reunión plantea la pregunta si hemos descubierto que Dios no existe. ¿Lo dirías? Esa es la pregunta. Yo no voy... Yo no voy a tomar esa fe. Has descubierto que ni Alá, ni Jesucristo, etcétera, han existido nunca. Bueno, yo no debería hacer esto, pero ya que me pones en esta situación, si he hecho esta pregunta es porque hace justo unos días antes de hacer esta publicación descubrí que eso no le acababa de hacer. Así que... la última. Muy fácil. Tenga la creencia que tengas o no, tengas el efecto placebo o no. ¿Cuál es lo que hace que una persona que toma ese amuleto o esa botanita del efecto placebo, qué es lo que químicamente le hace moverse y ser tan maravilloso ese sentido que está tocando ese amuleto con sus tornillas? Químicamente, ¿qué es lo que nos pasa a estos que somos tan raros, llamados seres humanos? Porque de la misma manera que cuando... Porque nos gusta, ¿no? Volvemos. Porque de la misma manera que cuando ves una película, una escena que te toca la patata, o lees un libro, o ves algo que sientes, tú, igual que cuando es una escena de acción, cualquier tipo de escena en la película, te segrega... ¿Qué segregamos? Endorfinas... Ay, te quería yo ver. Ya está. Vamos a resolver Claro, te genera ciertas... José, corta el micrófono.